mañanas de Re. Diez de la mañana, 34 minutos. Le doy la bienvenida a Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Carla, buen día para vos y todo tu equipo y la audiencia. Bueno, Guillermo, ¿cómo estamos para hoy? En un ratito arranca labor parlamentaria y a las 2 de la tarde una sesión bastante cargada. ¿Cómo la ves? Mira, yo entiendo que el oficialismo ya logró construir las mayorías con los gobernadores aliados para el tratamiento en general, fundamentalmente el presupuesto, y esto te lo digo por los votos que consiguió ayer o las firmas para el dictamen. Sí. Pero sí entiendo que hay cuestiones particulares con muchas leyes, con artículos en realidad, sobre todo lo que hace la derogación de las leyes de financiamiento de la educación y de discapacidad, porque acá lo que el gobierno yo creo que lo que está buscando es un disciplinamiento político. Lo que está buscando es, este Congreso me votó estas leyes que supuestamente afectaban mi superávit, que en realidad lo que hacían era favorecer a discapacitados y estudiantes, y ahora con otra conformación de leyes, después de haber ganado las elecciones, quiero que la deroguen. Eso es lo que está buscando el gobierno con este presupuesto, ¿no? Que justamente busca derogar esas leyes. Uh-huh. Así que entraron anoche muchas disidencias de algunos diputados de gobernadores aliados. Creo que todavía la mayoría para la construcción de esos artículos y todo lo que tiene que ver con las cajas de jubilaciones no está del todo consolidado. Uh-huh. Sí, de hecho andaban planteando algunos aliados del gobierno nacional que ahora en la reunión de labor parlamentaria van a pedir que saquen ese artículo que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, pero que si el gobierno decide sostenerlas, o la votación va a estar muy ajustada o le van a poder voltear ese artículo. ¿Te parece, por lo que estás viendo, que esa lectura es correcta entonces? Es así, eso es. A ver, hay diputados de gobernadores que ayer cuando les pasaron el dictamen no sabían que luego lo incluyeron, por eso plantearon las disidencias después y lo van a plantear ahora en labor. Claro. Y tiene muchas otras cosas, ¿no? También este presupuesto, me imagino que estas derogaciones lo sorprendieron a todos porque tuvo mucho rechazo público, pero también tenés el tema de la indexación de las asignaciones familiares, el tema de financiamiento a la educación, a la ciencia, a la tecnología, todas cuestiones que se vienen discutiendo bastante en el Congreso de la Nación. ¿Era lo que ustedes esperaban que mandara el gobierno o es peor todavía? No, Carla, hay cuestiones mucho más estructurales, más complejas. A ver, vamos a lo macro. Sí. ¿Es necesario que la Argentina tenga un presupuesto? Sí, es necesario. Necesita tener una hoja de ruta y el más beneficiado de no tener presupuesto es el gobierno porque maneja las partidas de manera totalmente discrecional. Ahora, el gobierno envió un presupuesto donde dice que el dólar el año que viene va a estar 1.428 y ya con el anuncio del lunes de las bandas va a estar más alto que eso. El lunes el gobierno envió un presupuesto diciendo que de impuesto a las ganancias va a recaudar 48 billones de pesos. Y ya no te estoy diciendo por una cuestión nuestra, sino que el mismo gobierno envió por el Senado, la Ley de Modernización Laboral, una baja de impuesto a las ganancias para las sociedades, con lo cual va a dejar de recaudar 3,1 billones de pesos. Entonces ya el presupuesto es una contabilidad creativa, es papel pintado, pero no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen las mismas leyes que el gobierno envió por la otra Cámara. Entonces, de nuevo, es contabilidad creativa, ya no tiene ningún sentido porque el mismo gobierno está esmerilando o desdibujando el presupuesto que el mismo gobierno envió. Uh-huh. ¿Y por qué te parece entonces que está consiguiendo los apoyos necesarios el gobierno nacional? Se habla mucho, vos mencionabas a los gobernadores aliados, se habla mucho del rol que está teniendo hoy el Ministerio del Interior, que están teniendo los aportes del Tesoro, que están teniendo, presentaciones de otras leyes como puede ser la ley de glaciares. ¿Vos a qué le adjudicás estos apoyos que le permitirían al gobierno tener el presupuesto así como está? Primero porque el gobierno hizo una interpretación de la votación en las urnas. Yo creo que el sentimiento, la emoción que prevaleció a la hora de votar fue el miedo de la gente que el lunes se vaya todo al tacho, pero el gobierno tomó la votación como un fuerte acompañamiento de la sociedad y al sendero del ajuste fiscal, con lo cual aceleró a fondo políticamente. En la mayoría de las provincias de estos gobernadores aliados, el gobierno logró dejar tercero a los gobernadores, Santa Fe, Chubut, San Juan, con lo cual políticamente decidió ir a fondo no solo contra la estructura electoral de esos gobernadores, sino también en la confrontación política contra la columna vertebral del peronismo, que son los sindicatos. Por eso envían rápidamente la modernización laboral por el Senado, para que la senadora de ellas haga el show mediático ahora en la votación, y además hacerlo
la verdad, ¿cómo vamos a discutir una reforma electoral bisagra para la Argentina y sacarle dictamen en una semana? Es faltar el respeto a la gente ya eso, ¿no? Creo que tiene que ver con la construcción política que están haciendo de acelerar a fondo y aprovechar este envión electoral, porque ellos entienden que en marzo la microeconomía va a seguir complicada como está ahora y ahí va a ser más complejo avanzar en la sanción de las leyes. O sea, vos ves que ahora están teniendo el veranito y que quieren aprovechar estos meses de verano, porque después ya para el año que viene la cosa va a estar complicada y no van a tener tanto margen para generar acuerdos y generar consensos sociales. Y claramente el margen que tienen ahora no lo van a tener porque, a ver, yo lo charlamos con muchos gobernadores, yo no entiendo cómo los gobernadores le van a aprobar en la reforma laboral una rebaja de 3,1 billones de pesos a las grandes sociedades en desmedro de ellos porque es un impuesto coparticipable. A ver, Tucumán pierde 80.000 millones de pesos por la baja de ese impuesto. Creo que va a necesitar varios ATN para compensar esa baja. ¿Y qué te decían cuando hablabas Lo mismo ocurre, por ejemplo, en mi provincia. Entre Ríos pierde 81.000 millones. Pasa que el senador de nuestra provincia ya le entregó la provincia a Milei, por eso le entregó los senadores. Ahora ni siquiera tiene senadores para discutir en el Senado la reforma de modernización laboral. Claro. Una situación compleja. Claro, porque la lista Frigerio se la entregó, fue full Libertad Avanza. ¿Y qué te decían los gobernadores con los que pudiste hablar? Que me imagino que son parte del bloque opositor que se reunió ayer, estos 6 gobernadores que con un perfil bien claro que enfrentan a Javier Milei, pero me imagino que puede haber otros también que funcionan como aliados circunstanciales de uno y de otro sector. ¿Qué te decían cuando vos les planteabas esto, que además fuiste muy claro también en las redes sociales? Es que hay un trabajo de pinzas del gobierno que tiene que ver bajar los impuestos coparticipables, los recursos coparticipables, trabajar con el tema de permitir o no el endeudamiento a determinadas provincias, en el caso particular de provincia de Buenos Aires. Por otro lado, ir fuerte contra aquellos provincias o municipios que tratan de generar recursos con sus potestades tributarias, como fue el caso de Pilar. Y por otro lado avanza en el sentido de desmantelar todo lo que tiene que ver con las transferencias para obra pública y vivienda, con lo cual los gobernadores y los intendentes, sobre todo del espacio político nuestro, están en una situación muy compleja porque les hacen un trabajo de pinzas que no solo ya le afecta a los fondos discrecionales, sino los coparticipados. Entonces es una situación muy compleja y además, a ver, cuando el vecino tiene un problema en un municipio, no diferencia si es el gobierno nacional, provincial o municipal, va y golpea la ventana o la puerta del intendente. Entonces, es lo que se está generando, ¿no? ¿Y eso con qué lo acompañan? Con generar el Congreso de determinadas personas que lo único que van es agredir, a faltar al respeto, a hacer un circo. Entonces, el gobierno que dice, che, el Congreso es un circo, no trabajan, no quieren avanzar en la agenda del gobierno. Los gobernadores y los intendentes no le resuelven ningún problema a la gente porque ellos no le dan recursos y ponen una situación muy compleja a todo el arco político, ¿no? ¿Y cuánto te parece que puede ser sostenible esta situación? Porque vos mencionás, ¿no? Esta asfixia que lleva adelante el gobierno nacional desde distintas áreas, pero además también estos proyectos como el tema de la reforma laboral que reduce los fondos coparticipables y bueno, todas las provincias, los municipios tienen obligaciones que atender, tienen salarios que pagar, tienen obras que hacer, mantenimientos y demás y evidentemente en algún momento se va a cortar el chorro, no va a haber más plata, no va a haber forma de hacerle frente. ¿Cuánto tiempo más te parece que se puede sostener esta situación así como está? Bueno, el primer punto a marcar es que también yo como peronista me tengo que hacer cargo porque hoy que si gobierna Milei en gran parte es responsabilidad nuestra porque en el gobierno anterior no pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y así como en el 2001 la gente votó por el que se vayan todos, en el 23 eligió a Milei como la forma de canalizar la bronca con la política, ¿no? Ahora, hecha esa aclaración, yo con cualquier vecino que hablo, ¿qué le ha mejorado el gobierno la vida? Está peor la salud, está peor la educación, está peor el poder adquisitivo, la gente tiene miedo de perder el trabajo. Llega el día 15 y a fin de mes porque los gastos fijos suben. Hasta ahora lo único que tiene a favor el gobierno es justamente el reflejo de la pérdida de poder adquisitivo en el gobierno anterior. Ahora, también, como te digo esto, te digo, si no tenía el salvataje extraordinario en mayo el Fondo Monetario y en octubre el Tesoro, hoy estamos hablando de una situación muy compleja para el gobierno. Creo que el gobierno, mientras tenga margen y vea margen en la sociedad para seguir profundizando el ajuste y poniendo en dificultad
a los gobernadores e intendentes del espacio peronista fundamentalmente, lo va a hacer. Uh-huh. ¿Y ustedes desde el peronismo qué margen tienen para conseguir o para construir mayorías que supieron construir? Unión por la Patria supo construir muchas mayorías, sobre todo en este último año que pasó articulando con otros sectores de centro, pero bueno, ahora ya tuvimos las elecciones y eso tal vez cambia, reconfigura un poco el mapa, sobre todo por la Libertad Avanza creció un número también en el Congreso, pero pienso en Provincias Unidas, bueno, en la izquierda tal vez, no sé si algún sector de la Unión Cívica Radical. ¿Te parece que van a poder construir ustedes también mayorías para avanzar con sus propuestas? Yo creo que la tarea a partir de marzo es esa. Para esta votación ya veo a muchos gobernadores, sobre todo aliados al gobierno, con una situación muy compleja. Como te decía, vamos a trabajar en artículos en particular, que creo que ahí está la posibilidad. En general, con los votos que consiguieron ellos ayer para el dictamen del presupuesto, va a ser, creo que ya tienen el camino allanado para ir por la sanción en general. Vamos a trabajar en particular, pero en marzo hay que trabajar en esa línea de proponer a la ciudadanía armar una nueva mayoría que atienda estas cuestiones y sobre todo hacerle entender que lo que busca el gobierno con este programa económico es instalar un modelo social que es peruanizar la economía argentina, que no haya clase media, que no haya industria, que los trabajadores no tengan poder adquisitivo, que no haya educación gratuita de calidad. Eso es lo que está buscando el gobierno, latinoamericanizar la economía argentina y no lo digo despectivamente con nadie, ¿no? Sino lo que ocurre en otros países que no hay clase media. En Perú no hay clase media, en Bolivia no hay clase media, en Chile es cada vez más compleja esa situación. Creo que lo que busca el gobierno es eso. Además del artículo que deroga estas dos leyes de universidades y de discapacidad, ¿en qué otros artículos pueden hacer foco o te parece que pueden no ser aprobados? En el tema de la transferencia de las cajas de jubilaciones. Hay 13 provincias que no transfirieron la caja de jubilación a la nación y que el gobierno no le transfiere los fondos. Creo que ahí se puede articular una mayoría para poder introducir modificaciones. Ok. ¿Y qué pasa con las otras leyes? Con la de compromiso fiscal, está la ley de la felicidad de Milei, por la cual no podés generar proyectos que produzcan déficit, y con la de inocencia fiscal, esas que también tuvieron dictamen ayer, esas también saldrían aprobadas hoy. Bueno, nosotros en ambos casos presentamos un dictamen alternativo. En el caso de inocencia fiscal, que es un nombre pomposo que tiene, en definitiva lo que hace es modifica 4 leyes, ¿no? Modifica la ley penal tributaria, que sube el piso, que a ver, el peronismo votó la suba al piso de la ley penal tributaria en agosto, que era un dictamen de un proyecto de Agos Carreño, con lo cual no podemos apartarnos de lo que ya votamos en agosto, que es muy similar a lo que propone el gobierno, nada más que en vez del piso de 100 millones de pesos, presentarlo con salarios mínimos vitales y móviles, pero no tiene grandes diferencias. Lo que sí después hay diferencias con el tema de las pymes. El gobierno propone subir las multas por no presentar declaración jurada de 200 pesos, que es un monto hoy ridículamente bajo, a 220.000. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es, no podés poner una multa de 220.000 a una pyme del conurbano que a una multinacional. Segmentar en función al tamaño de la empresa. En eso presentamos un dictamen aparte. Y en otro punto que por ahí pasa desapercibido, pero que es muy importante para el Estado y para el superávit fiscal del Estado, es el gobierno de alguna forma desmantela la capacidad de control del fisco bajando el plazo de prescripción. Hoy el fisco tiene 5 años para ir a reclamarle impuestos o fiscalizar a un contribuyente. Ellos lo pretenden acortar a 3. Nosotros lo que decimos es que no se lo podés acortar a 3 a determinados casos donde hay grandes contribuyentes con gran capacidad de planificación fiscal, multinacionales, empresas del exterior que operan con convenios de doble imposición. A eso lo tenés que dar 5 años al fisco para poder ir a fiscalizarlo, porque el privado tiene otras herramientas para poder, de alguna forma, planificar fiscalmente su situación económica. Y con el tema de la cláusula de estabilidad fiscal o de superávit fiscal, presentamos también un dictamen aparte donde proponemos mantenernos con superávit o equilibrio fiscal, pero planteamos cuestiones vinculadas a la sostenibilidad de la deuda, que haya un índice, un ratio, donde la deuda no supere el 30% en definitiva del PBI, ajustado por variables. A ver, hoy Argentina le debe al fondo el 10% de su PBI, solo el Fondo Monetario Internacional. Si vos te querés comparar con cualquier otro país parecido al de Argentina, tenés que ir a un país en guerra, como Ucrania, 6,7% de su PBI. O sea, Argentina le debe al fondo más que un país que está atravesando un conflicto bélico muy complejo. Entonces, se ha vuelto ya de manera
totalmente difícil de llevar adelante la administración de la deuda con el Fondo Monetario y con bonistas del exterior para la Argentina, no para cualquier gobierno, incluso para este mismo gobierno. Lo va a tener que reestructurar porque si no, no va a poder hacer frente a los vencimientos. Claro. Guillermo, y te hago la última cortita porque en el Senado se está discutiendo el tema de la reforma laboral, también la ley de glaciares, pero bueno, la Libertad Avanza está esperando dictaminar este viernes, tener sesión la semana que viene, también con los proyectos que manden ustedes de la Cámara de Diputados. ¿Vos creés que se va a poder postergar el debate de la reforma laboral o que el gobierno también está consiguiendo mayorías para poder avanzar con eso en el Senado? A ver, la ley de modernización laboral, a mí me resulta muy difícil que incluso los gobernadores aliados la apoyen por lo que te decía. Sí. O sea, ¿cuál es el argumento para en una ley que modifica la ley de contrato de trabajos, bajar el impuesto a las ganancias de las empresas o eliminar impuestos internos a las embarcaciones? No tiene ningún sentido. O sea, es un despropósito, pues en definitiva lo que están buscando es, no sé, en una discusión express, otorgar determinados beneficios a un grupo de empresas y pensar que somos todos tontos y que pasa desapercibido eso. Yo creo que van a presionar, pero entiendo que los gobernadores aliados que le pueden dar la mayoría al gobierno, al menos eso lo van a discutir porque ya estamos hablando de la de ellos, ¿no? Como se dice en la calle, de la caja de los fondos coparticipables que afectan los recursos provinciales. Guillermo, te agradezco mucho por estos minutitos. No, por favor, gracias. Abrazo grande. Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, en la previa, la sesión que va a comenzar a las 2 de la tarde, labor parlamentaria para definir las reglas en un ratito nada más, a partir de las 12 del mediodía, y un poco este panorama, ¿no? Que nos daba el gobierno, parece haber construido las mayorías para aprobar en general el presupuesto, entiendo que también los otros proyectos, pero veremos, donde Unión por la Patria tiene claramente su propuesta, pero va a haber discusiones puntuales sobre alguno de los artículos, como es el tema de las cajas previsionales y la derogación de leyes que fueron votadas 2 veces por el Congreso Nacional este mismo año. 9 minutos faltan para las 11 de la mañana. Cada sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrarás. Somos la ausente eternidad y como un río que viene y va, somos un juego, somos sueños. Ciego poeta regaló a tu corazón y la sensación de que todo volverá.